Bien, ahora vamos a empezar, digamos, el primer capítulo fue de generalidades, ahora vamos a ver ya cuáles son los principios, las ecuaciones que rigen el movimiento del agua en un canal abierto. Básicamente son las mismas que rigen el movimiento de cualquier tipo de fluidos, ¿verdad? Las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica, que son la ecuación de continuidad, que la tenemos aquí en los términos más simples, ¿verdad? Que es que en un volumen de control, el caudal que entra al volumen de control es igual al caudal que sale al volumen de control en flujo permanente. La ecuación de la energía, que nosotros usamos la ecuación de Bernoulli como ecuación de la energía, ¿verdad? Donde la energía de entrada, que estaría representada por Z más Y coseno cuadrado de zeta más alfa v cuadrado entre 2G de la sección 1 tiene que ser el mismo término de la sección 2 más la energía disipada. Y la tercera ecuación, recordemos, es la ecuación de impulso de cantidad de movimiento, donde la sumatoria de fuerzas externas que hay en un volumen de control es igual a un impulso de salida menos el impulso de entrada. Y recuerden que el impulso se calculaba como beta por ρ, que es la densidad, por el caudal, por la velocidad. Bueno, esas son las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica y obviamente son aplicadas a la hidráulica de canales abiertos. Sin embargo, vamos a ver que las ecuaciones de energía y de cantidad de movimiento en canales digamos que se manipulan para facilitar el cálculo de algunos fenómenos. Entonces, vamos a empezar con el primer concepto, que es el concepto de energía específica. Este concepto, que fue introducido por un investigador de canales abiertos muy famoso, que es Bakhmetev, en 1912, es una modificación muy útil de la ecuación de Bernoulli. Lo que se dice es que si la energía total en una sección es H igual a la altura más la energía de presión, que sería Y coseno cuadrado de zeta, más la energía cinética, podemos decir lo siguiente: en un canal, en una sección dada de un canal, yo puedo variar la energía de presión cambiando la profundidad, o puedo cambiar la energía cinética cambiando la velocidad. Pero la altura no se puede tocar. En una sección yo no puedo mover la altura de una sección. Por lo tanto, dentro de la energía hay un término que es lo que Bakhmetev va a llamar energía específica, que es el término de la presión más la velocidad. De tal manera que entonces la energía específica se define como la energía que hay disponible realmente en una sección de un canal. O sea, la definición básicamente es que la energía específica es la energía disponible que hay en el canal, pero ya no con respecto a un nivel arbitrario de referencia, sino con respecto al fondo. Es la energía disponible con respecto al fondo. Y entonces E mayúscula, que la vamos a llamar la energía específica, va a ser Y coseno cuadrado de zeta entre alfa v cuadrado entre 2G. Recordemos que el zeta era el ángulo de inclinación del canal. Bien. De tal manera que la ecuación de Bernoulli ahora yo la podría escribir de la siguiente forma. Yo podría decir que la energía que hay en una sección es igual a la altura del punto Z1 más la energía específica. Y eso tiene que ser igual a la altura de la sección 2 más la energía específica de la sección 2. Aquí, eso sí, estoy suponiendo la ecuación de Bernoulli sin pérdidas. Aquí, si tuviéramos pérdidas, pues aquí habría que añadir, ¿verdad?, las pérdidas de energía. Bien. Si ustedes recuerdan de la lección pasada, dijimos que cuando el ángulo de inclinación era relativamente pequeño, inclusive no tan pequeño, ya que un ángulo, digamos, un 10% de pendiente es una pendiente relativamente fuerte, y dijimos que todavía para un 10% de pendiente el coseno cuadrado de zeta es pequeño, bueno, pequeño no, cercano a 1. Entonces vamos a simplificar un poco la ecuación de energía específica. Vamos a decir que tenemos
canal con pendiente pequeña en flujo turbulento. De tal manera que entonces el coseno cuadrado de zeta es aproximadamente 1 y alfa es aproximadamente 1. De tal manera que podemos decir que la energía específica es Y más V cuadrado entre 2G. Ok. Para facilitar, nada más para facilitar la comprensión del concepto de energía específica, vamos a suponer inicialmente que tenemos un canal rectangular. ¿Verdad? Aquí tenemos un canal rectangular que tiene un ancho de fondo B y una profundidad Y, un caudal Q. ¿Okay? Yo puedo además coger mi canal y decir que voy a dividirlo en segmentos de 1 metro de ancho, o digamos unitarios. Y voy a decir que por cada sección esta de ancho unitario voy a tener un caudal Q minúscula. De tal manera que Q minúscula es igual al caudal total entre B. Ese Q minúscula es el caudal unitario o caudal por unidad de ancho. Entonces voy a decir que la energía específica en una sección va a ser igual a Y más V cuadrado entre 2G y lo voy a poner, la velocidad la voy a poner en términos de caudal. Entonces voy a decir que Y más el caudal al cuadrado entre 2G por A cuadrado. Y como estamos suponiendo inicialmente que tenemos un canal rectangular, el área es B por Y. Y sustituyendo el caudal por el caudal unitario, podemos decir que la energía específica es Y más ese caudal unitario al cuadrado por 2G entre Y cuadrado. Ahora bien, si el caudal es constante, yo voy a coger esta ecuación y voy a poner los términos que sean constantes de un lado y los que no sean constantes del otro. El caudal, dijimos que vamos a analizar la energía específica para un caudal constante. Entonces el caudal es constante y 2G es constante. Nos queda entonces que la energía menos la profundidad multiplicado por la profundidad al cuadrado es constante. Entonces, vean que si este término es constante, la energía va a depender de la profundidad. ¿Cómo va a depender? Bueno, podemos coger esta ecuación y generar una relación entre energía y profundidad. Esa relación entre energía y profundidad es la siguiente. Aquí tal vez no se aprecia muy bien, vamos a remarcar con algún color. Si yo tengo un canal, ya aquí ya no voy a usar un canal rectangular, voy a usar un canal de sección cualquiera. Para un caudal constante, la energía, y aquí vamos a hacer un gráfico de profundidad contra energía. Recuerden que en hidráulica y en mecánica de fluidos se acostumbra a poner la profundidad en el eje vertical y las demás variables en el eje horizontal. Entonces yo voy a tener acá esta curva. Esa curva representa la variación de la energía con la profundidad. Vean una cosa muy interesante. Para profundidades muy pequeñas, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden que estamos suponiendo que el caudal es constante. Si yo tengo un área muy pequeña, pues entonces todo mi caudal va por un área muy pequeña, las velocidades son muy altas. Por lo tanto, y recordando que la energía es Y más V cuadrado entre 2G, si yo tengo mucha velocidad, pues este término va a ser muy grande y entonces la energía tiende a crecer. Entonces vean que para profundidades muy bajas tenemos energías muy altas. Conforme la profundidad va aumentando, la energía empieza a decrecer. Y llega un punto aquí, un punto mínimo, con una energía mínima. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que ya para profundidades muy altas, la velocidad tiende a ser muy pequeña, pero la profundidad es muy grande.
y entonces la energía vuelve a crecer de nuevo. De la manera que tenemos para un caudal constante una curva en la cual tenemos dos características. Primero, una profundidad para la cual, que está marcada aquí en verde, tenemos una profundidad para la cual tenemos una energía mínima. Y luego, para el resto de los puntos de la curva, tenemos que para cualquier energía, digamos esta energía que está aquí, tenemos dos profundidades. Entonces, yo tengo una energía, cualquiera, voy a tener dos profundidades posibles. Ok. Vamos a ver entonces por qué sucede eso. Les cuento que esto que estamos viendo es bastante importante en lo que va a seguir en el curso. O sea, este gráfico, aunque parezca un gráfico de poca importancia, es un gráfico fundamental para entender cómo funcionan los canales. Ok, entonces voy a coger la ecuación de energía específica. Aquí la tenemos. Voy a ponerla en términos de caudal, ¿verdad? De tal manera que la energía sería Y más Q cuadrado entre 2G por el área al cuadrado. Y quiero saber cuánto es ese valor mínimo. Recuerdan que tenía un valor mínimo. Bueno, quiero saber cuánto corresponde a esa profundidad. Entonces, lo que hago es derivo la ecuación con respecto a Y y la igualo a 0. Entonces me queda la derivada la derivada de Y con respecto a Y es 1. Y aquí lo que Q, estamos haciendo que sea constante, 2G es constante, aquí lo único que depende de Y es el área. Por lo tanto, la derivada me queda Q cuadrado entre 2G por la derivada de A cuadrado, que sería 2, menos 2, perdón, A cubo por dA de Y. Y entonces al final nos queda esto. Q cuadrado entre A cuadrado es la velocidad, así que vuelvo a poner aquí velocidad, entonces me queda que la derivada de la energía con respecto a Y es 1 menos V cuadrado entre G por A por la variación del área con respecto a Y. Bueno, aquí se hace una pequeña transformación matemática, y es que si yo tengo una sección y yo pongo aquí un diferencial de área en la superficie, lo que tenemos es que ese diferencial de área yo puedo decir que es igual a un espesor dy por un ancho t. De tal manera que yo puedo decir que ese diferencial de área es t por dy, paso de y a dividir y entonces me queda que dA de y es el ancho t. Y aquí sustituyo dA de y por t. De tal manera me queda que la derivada de la energía con respecto a y es 1 menos v cuadrado por t entre G por A. Bien, si ustedes recuerdan, A entre T es la profundidad hidráulica. Por lo tanto, aquí me quedaría que la derivada de la energía con respecto a Y es 1 menos V cuadrado entre G por D. Recuerden que esta derivada la igualamos a 0 para obtener el mínimo. Por lo tanto, de aquí yo obtengo que la velocidad al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a la profundidad hidráulica dividido entre 2. Yo reagrupo estos términos y lo que me queda es que, aquí me faltó un paso, en realidad, si yo reagrupo esto, lo que me quedaría, estos 12 se cancelan, paso esta profundidad hidráulica a dividir, y entonces lo que me queda es que V cuadrado entre G por D es igual a 1. Y si ustedes recuerdan, el número de Freud, la definición es V entre la raíz de G por D. Por lo tanto, si yo el número de Freud lo elevo al cuadrado, me queda V cuadrado entre G por D. Vean que eso es lo mismo que está aquí. O sea, que cuando la energía específica es mínima, el número de Freud es igual a 1. Ok.
De la clase anterior dijimos que el número de Freud era igual a 1 cuando el flujo es crítico. Entonces, ese punto que tiene energía específica mínima se considera que es la profundidad crítica. La profundidad crítica. Voy a regresarme al dibujo. Aquí tenemos entonces que esta profundidad mínima, esta que está marcada aquí con verde, representaría la energía mínima o energía crítica, y este valor de profundidad representaría la profundidad crítica. Entonces, vean lo que sucede. Dijimos que para cada energía había dos profundidades. Bueno, resulta que si yo tengo aquí la energía crítica, la profundidad crítica, si yo aumento la profundidad es porque reduje la velocidad. Y si se me reduce la velocidad, se me reduce el número de Freud. Entonces, todos los puntos que están por encima de este, el flujo es subcrítico. Todos los puntos que están por debajo de esta línea, el flujo es supercrítico. Entonces, siempre para cualquier energía específica que tengamos, vamos a tener dos profundidades. Y esas dos profundidades, una va a ser subcrítica y la otra va a ser supercrítica. Esas profundidades se conocen como profundidades alternas o conjugadas. ¿Okay? Y esas profundidades alternas, una es crítica, una es supercrítica y una es subcrítica. Aquí tenemos un problema, porque vamos a encontrar, digamos, situaciones en las cuales calculamos la energía que tiene que haber disponible en un canal y tenemos dos soluciones. Vean que vamos a tener dos soluciones. Una solución supercrítica y una solución subcrítica. Para definir cuál es la correcta, pues vamos a tener que hacer un análisis que luego se llama bueno, ahora lo vamos a ver en los problemas. Que hay un criterio para definir cuándo es el criterio de accesibilidad, que se llama, que es el que define cuándo un flujo es subcrítico y cuándo un flujo es supercrítico. Pero vean que puede haber los dos casos para la misma condición. Bien. Como habíamos supuesto inicialmente que la pendiente era pequeña y que el flujo era turbulento, pues para el caso general, ¿verdad? Habría que añadir el término alfa y el ángulo de inclinación. De tal manera que ya para efectos prácticos, inclusive el número de Freud cambia en su definición. El número de Freud ya para pendientes grandes es la velocidad entre la raíz de G por D por el coseno de zeta entre el ángulo alfa. Este sería, digamos, como el número de Freud para el caso general. Ahora bien, volvamos de nuevo a nuestro canal rectangular de ancho B y profundidad Y. Entonces, para este caso vamos a tener que el área es B por Y, que el ancho T es B y que la profundidad hidráulica es igual a Y. Okay. Teniendo esto, diríamos que la velocidad al cuadrado entre 2G en el punto crítico dijimos que era D medios, pero como D es igual a Y, en un canal rectangular, y ojo que esto es solo para canales rectangulares, V cuadrado entre 2G sería igual a Y medios. Por lo tanto, yo puedo encontrar una expresión para el cálculo de la energía mínima. La energía mínima sería la profundidad crítica por V cuadrado entre 2G, pero acabamos de decir que V cuadrado entre 2G es Y medios. Por lo tanto, la energía mínima sería la profundidad crítica más la profundidad crítica entre 2, o sea, 3 medios de la profundidad crítica. Entonces, la profundidad en un canal rectangular en flujo crítico, la energía
sería igual a 3 medios de la profundidad crítica. O también podemos darle vuelta a la tortilla y decir que la profundidad crítica es 2/3 de la energía mínima. Van a ver que algunos problemas que vamos a ver más adelante requieren el uso de esta igualdad para poderse resolver. Usando esto también podemos decir lo siguiente. Dado que v cuadrado entre 2g es igual a y medios, yo puedo decir que esta y en flujo crítico específicamente es la y crítica, por lo tanto y crítica entre 2 es igual a v cuadrado entre 2g. Nuevamente sustituyo la velocidad por caudal, digo que esto es igual al caudal entre área, y que el área yo sé que es y por b, por lo tanto me queda esta expresión que y crítica medios es igual a q cuadrado entre 2g por y crítica al cuadrado b cuadrado. De aquí, pasando este y crítica a multiplicar a este otro lado, puedo despejar la profundidad crítica. Y entonces me queda que la profundidad crítica al q es igual a q cuadrado entre g por b. Y entonces obtengo una expresión para el cálculo de la profundidad crítica en canales rectangulares. Y ojo, que es solo para canales rectangulares. En el próximo capítulo, en el próximo artículo, digamos, este es el punto 3.2, cuando veamos el 3.3, vamos a ver cómo calcular la profundidad crítica en secciones que no sean rectangulares. Que de hecho van a ver que es complejo, ¿no? Requiere ciertas soluciones matemáticas especiales. Entonces, para canales rectangulares podemos decir que la profundidad crítica se podría calcular como la raíz cúbica del caudal al cuadrado entre g por el ancho de fondo al cuadrado. También podemos darle nuevamente vuelta a la ecuación y decir que el caudal que produce flujo crítico será igual a la raíz cuadrada de g por el ancho al cuadrado por la profundidad al cubo. Este es el caudal para el cual tendríamos flujo crítico. Volviendo nuevamente a que todo esto que está en esta página corresponde específicamente a canales rectangulares. Se los pongo porque a veces se les olvida y aplican estas ecuaciones a secciones que no son rectangulares. Ok. Vean, existen dos casos interesantes en los cuales, tomando en cuenta que siempre para cualquier energía tenemos dos profundidades posibles, una supercrítica y una subcrítica, pues entonces va a haber ocasiones en las que el agua va a pasar de un estado al otro. Y tenemos dos casos. El primero es el caso de la caída hidráulica. La caída hidráulica es cuando el flujo pasa de flujo subcrítico a supercrítico. Eso se le conoce como caída hidráulica. Entonces, en ese caso tenemos un flujo que es subcrítico, se acelera por algún motivo y pasa a ser supercrítico. En este caso que está mostrado aquí, lo que está antes del vértice de la caída propiamente es flujo subcrítico. Y en la caída ya el agua se acelera tanto que pasa a ser flujo supercrítico. Entonces aquí tenemos lo que ya llamaríamos una caída hidráulica. Y el otro fenómeno que es muchísimo más interesante y también más complejo de analizar es el caso en el que el flujo pasa de flujo supercrítico a subcrítico. Y aquí dice de supercrítico a supercrítico. Es de supercrítico a subcrítico. Ok. En este caso hay un problema y es que por la forma que tiene esto es una expansión brusca en la sección. Y entonces en la parte aguas abajo, aquí en esta zona se producen una serie de remolinos. Esos remolinos lo que hacen es producir una gran pérdida de energía. Y entonces, a veces la ecuación de energía específica no representa bien el cálculo en el salto hidráulico por la cantidad de pérdida de energía. Eso lo vamos a ver después, cuál es la ecuación que rige
el salto hidráulico. Pero el salto hidráulico, ¿verdad?, es un caso especial donde el agua pasa de flujo supercrítico a flujo subcrítico. Recuerden que eso se da porque en teoría para cada energía siempre hay dos profundidades posibles. Y entonces, dependiendo las condiciones, puede ser que el flujo tienda a pasar de un estado al otro. Entonces, después vamos a ver con un poquito más de detalle esos dos fenómenos. Bien, vamos a hablar ahora de otro término, que es la fuerza específica. La fuerza específica, como definición, la fuerza específica es la suma de la fuerza de presión y el impulso en una determinada sección por unidad de peso. ¿Ok? Entonces, para entender un poco esa definición de fuerza específica, vamos a coger un volumen de control. Aquí tenemos un canal, ¿verdad?, con un volumen de control. Ese volumen de control va a haber una serie de fuerzas aplicadas a nuestro volumen de control. Tenemos la fuerza de presión que se da en la cara aguas arriba del volumen de control, la fuerza de presión que se da en la cara aguas abajo. Entonces tenemos aquí una fuerza de presión y acá tenemos otra fuerza de presión. ¿Qué otras fuerzas están aplicadas a ese volumen de control? Bueno, tenemos el peso de la sección, la fuerza de fricción, y además de esas fuerzas tenemos las fuerzas dinámicas, que serían el impulso de entrada y el impulso de salida. Entonces, si hacemos una suma, si ponemos nuestro eje coordenado, vamos a poner nuestro eje coordenado acá, inclinado. La sumatoria de fuerzas en esa dirección sería el peso por el seno del ángulo de inclinación, que sería el componente del peso en la dirección del movimiento, menos la fuerza de fricción, más la fuerza de presión en la sección 1, que sería la presión 1 por el área, menos la presión 2 por el área, es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Bien, vamos a suponer en primera instancia que tenemos un caudal con una pendiente muy pequeña, de tal manera que este término W seno de zeta tiende a 0. Y que además la longitud del tramo es además, digamos, pequeña. No digamos que infinitesimal, pero sí pequeña. Si esa longitud es pequeña, también el peso se vuelve pequeño. Por lo tanto, esto todavía se hace más cercano a 0. Y la fuerza de fricción, como la longitud es muy pequeña, también va a tender a 0. Entonces vamos a suponer que W seno de zeta es aproximadamente 0, que la fuerza de fricción es aproximadamente 0, y que por lo tanto estos dos primeros términos de la ecuación son 0 y nos queda la fuerza de presión de la sección 1 menos la fuerza de presión de la sección 2 es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Y ahora voy a agrupar esas fuerzas por sección. Voy a poner lo que corresponde a la sección de entrada junto y lo que está en la sección de salida junto. Vean que nos queda que la fuerza de presión, que es este término, más el impulso de la sección 1, es igual a la fuerza de presión de la sección 2 más el impulso 2. Ok, estas son fuerzas, pero como yo quiero fuerzas por unidad de peso, voy a dividir entre el peso específico del fluido. Entonces, a esta ecuación la divido entre la fuerza específica y este valor que obtengo lo voy a llamar fuerza específica. Este F es fuerza entre gamma. Entonces, me queda una cosa bien interesante y es que la fuerza específica de la sección 1 va a ser igual a la fuerza específica de la sección 2. Ojo que esta igualdad que está aquí supone que las fuerzas que están aplicadas al volumen de control son únicamente estas que están aquí.
Si aparecieran otras fuerzas, la ecuación que vamos a desarrollar de fuerza específica ya no es aplicable. Por ejemplo, que hubiera un escalón, entonces hay una fuerza sobre el escalón, o que hubiera una compuerta. Cualquier cosa de esas que pueda haber ya, entonces la ecuación de fuerza específica no es totalmente aplicable. Suponiendo entonces que este término es la fuerza específica de la sección 1 y esta es la fuerza específica de la sección 2, yo puedo decir que, como nuevamente para recalcar, que la fuerza específica de la sección 1 es igual a la fuerza específica de la sección 2. Voy a desagrupar un poquito estos términos, más bien los voy a convertir en algo más sencillo. La presión que tengo en una sección es, recuerden que la presión, la fuerza de una superficie plana era la presión en el centroide de la sección por el área. Entonces voy a decir que Z es la profundidad del centroide. Z barra representa la profundidad del centroide de la sección. Gamma, entonces Z por gamma me da la presión en el centroide por el área. Entonces aquí tengo este P por A sería Z barra por gamma por A. Y el impulso dijimos que era beta por ρ por Q por la velocidad. Entonces, poniendo esta velocidad como caudal entre área, me queda beta por ρ por Q cuadrado entre A. Y ahora lo sumo. Me queda que la fuerza específica es Z barra por gamma por el área entre gamma, más beta por ρ por Q cuadrado entre gamma por el área. Aquí me queda, recuerden que gamma es ρ por G, por lo tanto aquí lo que me va a quedar es G. Entonces aquí está la definición de fuerza específica en una sección. Sería la profundidad del centroide de la sección por el área más beta por Q cuadrado entre G por el área. Esta es la ecuación de fuerza específica. Ok. Resulta que la ecuación de fuerza específica, cuando se hace un gráfico similar al de la energía específica, obtengo una curva de este tipo. Aquí lo que tenemos es una sección dada. De este lado tendríamos la ecuación de energía específica y de este lado tenemos la ecuación de fuerza específica contra la profundidad. Entonces vean que se comporta muy parecido. Tenemos una fuerza específica mínima y luego para el resto de las fuerzas vamos a tener dos. Para el resto de las para el resto de las fuerzas específicas tenemos dos profundidades posibles. Ok. Vamos a tratar de encontrar cuánto vale también esa profundidad. Esta definición es un poquito más larga que la de energía específica, así que yo corté partes de la definición. Vamos a coger la ecuación de fuerza específica y la vamos a derivar con respecto a la profundidad. Vamos a obtener df de y para obtener esa profundidad mínima. Esa derivada nos daría esto que tenemos acá. La derivada de z por a de y es esta que tenemos aquí. Simplificando, nos queda que la derivada de esto es aproximadamente el área más t por dy medios. Suponiendo que dy es un término infinitesimal, entonces este segundo término tiende a cero. Y por lo tanto podemos decir que la derivada de z barra por el área entre dy es aproximadamente el área. Sustituyendo esto en esta ecuación, al final nos queda lo mismo que nos había quedado en la energía específica. Nos queda que v cuadrado entre g por d es igual a 1, o sea que se demuestra que la fuerza específica mínima también corresponde a la profundidad crítica. Entonces vean que la profundidad crítica se va volviendo importante, porque la profundidad crítica ahora no solo es el punto donde la celeridad y la velocidad del agua son iguales,
sino que además es el punto donde la energía específica es mínima y donde la fuerza específica es mínima. Y vuelve a suceder lo mismo. Si tenemos profundidades mayores, tenemos fuerzas específicas mayores que corresponden a flujo subcrítico y por la parte de abajo de la curva tendríamos flujo supercrítico. Entonces, para una profundidad, para una fuerza especificada, volvemos a tener dos soluciones, una supercrítica y una subcrítica. Las profundidades de igual fuerza específica se denominan profundidades secuentes. Ojo que las que tienen la misma energía específica se llaman profundidades alternas o conjugadas. Y las que tienen la misma fuerza específica se llaman profundidades secuentes. Vean, van a tener que aprenderse esos dos términos, porque cuando yo esté hablando y les diga, vean, esas profundidades son secuentes, ustedes van a tener que saber de qué estoy hablando. Y lo vamos a usar. O sea, esos conceptos se van a usar en lo que queda del semestre. Así que eso, por favor, lo tienen que interiorizar de una vez, ¿verdad? Para que no se queden viendo a ver de qué estoy hablando cuando hablo de que las profundidades son secuentes. Ok, vamos a ver ahora entonces un poco sobre el salto hidráulico, ya que es un fenómeno, como les dije hace un momento, es un fenómeno muy, muy interesante, en el que se da el paso del flujo supercrítico a subcrítico. Bien, yo creo que ustedes en el laboratorio van a ver el salto hidráulico. Sin embargo, ahorita dentro de un momento les voy a mostrar un video. No está hecho en el laboratorio, sino es un video hecho en otro laboratorio, no es el nuestro. Pero sí quisiera Saludos. enseñarles ese video. Lo que pasa es que no sé qué lo hice. Estoy tratando de encontrarlo. Pero voy a tener que volverlo a buscar en YouTube, que fue donde lo... Ok. Primero vamos a hablar un poco del salto hidráulico, después les enseño el video. Como les dije hace un momento, el salto hidráulico se produce cuando la profundidad pasa de flujo supercrítico a subcrítico. En esta fotografía, ahorita vamos a ver algo parecido a esto. Aquí lo que tenemos, el flujo viaja en esta dirección. Por algún motivo, y eso puede ser muy variable, digamos, en este caso probablemente al final del canal haya una compuerta que obliga el agua a aumentar de nivel, y entonces ese aumento de nivel hace que el flujo con la misma energía pase de flujo supercrítico a flujo subcrítico. Ese paso de flujo subcrítico a supercrítico, perdón, al revés, de flujo supercrítico a subcrítico, normalmente no se hace de manera suave, sino que se hace de manera abrupta. Y entonces el nivel del agua viene aquí y hay un incremento brusco en el nivel. Esta zona de aquí, como ustedes verán, vean que hay una gran cantidad de turbulencia y usualmente hay mucho aire incluido, y ahí se produce una gran cantidad de energía. Esta zona representa en este gráfico aquí, esta parte de acá, del salto hidráulico. Como hay mucha pérdida de energía,
yo no puedo decir que en un salto hidráulico la energía al inicio, que sería más o menos aquí, es igual a la energía al final del salto hidráulico. Entre este punto y este, va a haber una gran pérdida de energía. Entonces, en esta curva, en la curva de energía específica, yo tengo acá mi energía inicial, que sería este punto de aquí, que corresponde a esta profundidad, y tengo mi fuerza específica inicial, que sería este punto que tengo acá. La energía inicial, la energía inicial va a ser este valor de aquí. Si no hubiera pérdidas, la línea de energía sería horizontal y a la salida tendría esta energía. Pero en realidad hay una pérdida y entonces la energía real es esta de aquí. O sea que en esta línea, ven que esta energía debería ser esta que tenemos aquí. Pero la energía real es esta. Por lo tanto, la profundidad real me la daría este punto de aquí. Esta sería la profundidad real que me va a dar a la salida del salto hidráulico. Entonces, la ecuación de energía específica no me sirve para poder predecir cuánto es la profundidad después de un salto hidráulico. Curiosamente, como la ecuación de fuerza específica no depende de las pérdidas, es una ecuación que, en este caso, véanlo aquí, sí me va a representar de buena forma lo que sucede en el salto hidráulico. Entonces, para poder analizar el salto hidráulico, se usa la ecuación de cantidad de movimiento o ecuación de momentum. Es que la fuerza específica antes del salto hidráulico es igual a la fuerza específica dentro del salto hidráulico. O sea, que podemos decir que la profundidad antes y después del salto hidráulico representan las profundidades secuentes de un canal. ¿Okay? Y esa es la forma de analizar un salto hidráulico en forma correcta, es utilizando la ecuación de fuerza específica. El salto hidráulico, bueno, aquí por ejemplo, lo que se hizo es que con un vertedor se aceleró el agua, produciendo en esta zona flujo supercrítico, y aquí hay una compuerta. Aquí ustedes pueden ver varias cosas en el salto hidráulico. Bueno, esta zona es zona de flujo vamos a usar el color. Esta zona es una zona de flujo supercrítico. Luego tenemos esta zona, que es una zona de flujo subcrítico. Aquí tenemos flujo subcrítico y aquí tenemos flujo supercrítico. Y esto es lo que llamamos la zona del salto hidráulico. Por aquí en algún sitio, digamos más o menos como a la mitad, vamos a tener la profundidad crítica. Ok. Como hay tantísima turbulencia, se va a producir varias cosas. Bueno, va a haber una enorme disipación de energía. Y además, como hay los remolinos que se producen aquí, el salto hidráulico tiene varias aplicaciones. El primero es que yo puedo usar el salto hidráulico para disipar energía. De hecho, muchísimas de las obras que se usan para disipar energía, vimos antes del salto de esquí. El salto de esquí es un tipo, pero es mucho más común el uso de un salto hidráulico para disipar energía. Por ejemplo, en el proyecto en Reventazón se usa salto de esquí, pero por ejemplo en Angostura se usa un disipador con salto hidráulico. Igual en Cachi también se usa salto de esquí, pero en Arenal, en Corobici hay un disipador de tipo de salto hidráulico. Entonces, el salto hidráulico se puede utilizar para disipación de energía, para mezcla de sustancias químicas. Digamos, si yo quiero hacer una mezcla
necesito ya incluir algo en un fluido, necesito que se mezcle rápido. Una buena forma es usar un salto hidráulico. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua potable, se utiliza una mezcla un químico que se llama un floculante. El floculante se usa para que todas las partículas que vengan disueltas en el agua cojan una carga eléctrica y se aglutinen. Al aglutinarse se van al fondo y entonces pueden ser más fáciles de remover. Pero entonces, para mezclar ese floculante se usa un salto hidráulico. Si por algún motivo, obviamente eso no es bueno, pero en algunos casos uno puede querer incluir aire en el agua. Por ejemplo, pues no sé, en algunos tipos de acuarios se usa saltos hidráulicos para introducir aire en el agua para que los peces tengan mejor oxigenación. Normalmente en las peceras se usan bombas que inyectan aire dentro del agua, pero también el salto hidráulico es una forma de hacerlo. Esas son las aplicaciones principales del salto hidráulico. Y pues aquí podemos ver algunas ecuaciones importantes del salto hidráulico. Para canales rectangulares, y aquí nuevamente venimos con únicamente los rectangulares, las profundidades secuentes, o sea, la profundidad antes y después del salto hidráulico, se pueden calcular utilizando esta fórmula, en la que la relación entre la profundidad de salida del salto hidráulico entre la profundidad de entrada se puede calcular como 1/2 de la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Froude a la entrada al cuadrado menos 1. Y la pérdida de energía se puede estimar como energía de la sección 1 menos la energía de la sección 2, que es la diferencia de energía, como Y2 menos Y1 al cubo, entre 4 veces Y1 por Y2.